Alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Hoy comenzamos el volumen número 2, preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Don. Semana 1, día lunes. Versículo de hoy: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro, Señor Jesús. Isaías, capítulo 45, verso 18. Hoy presentamos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El título de esta semana es Siguiendo la estrella de la venida del Señor. En este mensaje veremos algunos puntos importantes para nuestro vivir cristiano, tales como el escenario de la creación, la rebelión de Lucifer y la recreación de Dios. La expectativa de Dios de que su voluntad sea hecha en la iglesia. La predicación del Evangelio del Reino que pone fin al caos. El verdadero conocimiento de la palabra que nos lleva a la práctica. La palabra profética como una antorcha que brilla en lugar oscuro y va brillando mientras el día esclarece, es decir, hasta la venida del Señor. La estrella de la mañana asociada a nuestro estado de vigilancia. Y finalmente, esta estrella también como el galardón de los vencedores. Antes de comenzar, exactamente en segundo capítulo del Evangelio de Mateo, es conveniente presentar el escenario que antecede a este Evangelio. Como vimos en el tomo anterior de esta serie del alimento diario, además de hablar del reino de Dios, el Evangelio de Mateo nos presenta un título peculiar de este reino: el reino de los cielos. En ese sentido, nuestra carga no es solo estudiar este Evangelio de manera tradicional y sistémica, sino enfocarnos en el reino de los cielos, que está íntimamente relacionado con la voluntad de Dios. Por consiguiente, para hablar sobre el reino, necesitamos remitirnos al comienzo de todo, a la creación de Dios. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, Señor Jesús. Todo fue creado a partir del Señor, por medio de Él y para Él. Romanos capítulo 11, verso 36 y Colosenses capítulo 1, verso 16. Así que un día también todo volverá a Él, porque de hecho a Él le pertenece. ¡Aleluya! Bajo esa perspectiva debemos tener claridad de que todas las cosas estaban conectadas con Dios. Él era el centro de todo, el centro y la circunferencia, la cual representa a Dios y todas las demás cosas relacionadas a Él. En el primer versículo de Génesis leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué maravilloso! En el principio marca el factor tiempo, creado por Dios. Sin embargo, en el reino de Dios es de eternidad a eternidad. Para Él no hay tiempo. No es como hoy, que estamos dentro del tiempo. El reino de Dios va de eternidad a eternidad.
No obstante, en el próximo versículo leemos que la condición de la tierra creada por Dios sufrió un cambio, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Por eso concluimos que entre el primer y segundo versículo hubo un gran problema. Se trata de la rebelión de Lucifer, un querubín que Dios había creado muy bello, como el sello de la perfección, y muy hermoso. Ese acontecimiento es bien descrito en el libro de Isaías, 14, verso 12 al 15, y en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 1 al 19. A través de estas referencias bíblicas, podemos concluir que, por causa de su hermosura, Lucifer se enorgulleció. Él no estuvo satisfecho con la posición en la que se encontraba, sino que quería ser igual al Dios Altísimo. Por eso, Dios lo juzgó y lo lanzó por tierra. Sin embargo, Lucifer usurpó la tierra, que le había sido delegada. Él, por causa de su rebelión, debió devolver a Dios lo que le había sido confiado. Este, sin duda, es un detalle muy importante. Él usurpó la tierra. Basado en esa usurpación, en el cuarto capítulo del Evangelio de Mateo, cuando Satanás tentó a Jesús, leemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Retomando el segundo versículo del primer capítulo de Génesis, vemos el juicio de Dios sobre la tierra. Al comienzo de este versículo vemos: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta sentencia puede ser mejor traducida como: entre tanto, la tierra se volvió desordenada y vacía. Si usted analiza mejor, observará que Dios no habría creado una tierra así. ¿Una tierra desordenada? ¿Una tierra caótica? ¿Una tierra de confusión y llena de tinieblas? ¿Con aguas de muerte que cubrían toda la superficie? La tierra descrita en este versículo está en oposición con lo que el Señor declaró en el libro del profeta Isaías. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Entonces percibimos que el caos y las tinieblas son consecuencias de la rebelión de ese arcángel que Dios lanzó a la tierra. La rebelión de Lucifer involucra a tres criaturas. Inicialmente, él, que por causa de su presunción llegó a ser Satanás, el adversario de Dios, el diablo, el acusador. Asimismo, involucró a la tercera parte de los ángeles, que lo siguieron, los cuales se convirtieron en los principados y potestades. Y por último, involucró a los seres terrenales de la primera creación, a la que llamamos criaturas preadámicas, los cuales fueron influenciados por Satanás y se rebelaron juntamente con él. Una vez que fueron juzgados por Dios, perdieron sus cuerpos y se convirtieron en los demonios, pasando a habitar en las aguas. No obstante,
La principal consecuencia de esa rebelión fue que la creación se desconectó de Dios. Como lo dijimos, todas las cosas creadas por Dios estaban conectadas con Él. Dios era el centro y la circunferencia, y todo estaba dirigido a Él. Por causa de la rebelión de Satanás, hubo una desconexión de Dios. Y cuando hay una desconexión de Dios, ¿sabe usted lo que pasa? Hay caos, hay confusión y hay un gran desorden. Como vimos en el tiempo, comenzó en Génesis 1:1 y terminará conforme a lo descrito por el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, verso 1. Oh Señor Jesús, aquí vemos el inicio de otro ciclo, la Nueva Jerusalén, que indica la eternidad futura. Veamos el gráfico a continuación, a fin de tener más claridad acerca de estos dos extremos, la eternidad pasada y la eternidad futura, con el tiempo entre ellas. Señor Jesús, inmediatamente después de la eternidad pasada, tenemos la primera circunferencia, que indica la era de los patriarcas. La segunda se refiere a la era del pueblo de Israel. La tercera es la era de la iglesia. Y la cuarta era se refiere al reino milenario. Luego viene la eternidad futura. Este periodo de tiempo en el cual estamos comenzó con los patriarcas y se extenderá hasta el reino milenario. Pero lo que debe llamar nuestra atención es el reino de los cielos, que es el tema de esta serie del alimento diario titulada "Y será predicado este evangelio del reino". ¿Qué reino es este? El reino de los cielos. ¡Aleluya! El reino de los cielos está constituido por dos eras. La era de la iglesia, que es llamada la era de la realidad del reino de los cielos, y la de la manifestación del reino de los cielos, es decir, el reino milenario. El reino de los cielos es donde se cumple la voluntad de Dios, todo lo que Él prometió y deseó. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo relata desde el nacimiento de Jesús, el Rey del reino de los cielos, hasta su segunda venida, la manifestación del reino de los cielos. ¡Aleluya! Querido lector, que el Señor en el transcurso de las palabras de esta serie de Alimento Diario derrame su gracia sobre nosotros, a fin de que extraigamos lo más importante para su iglesia en estos días. Pregunta de hoy: ¿qué es lo más importante en el estudio del Evangelio de Mateo?